Fijaros que lo que nos ha contado él, nos ha contado así, como quien no quiere la cosa, nos ha contado 20 años de historia, 20 años de historia en los cuales aparecen todos estos investigadores, algunos de ellos él los ha mencionado. Evidentemente todo empieza con su figura desde Alicante, y ahora me voy a fijar yo en el 2013, en los 4 últimos de esta gráfica. Estos 4 investigadores son genetistas, los 4 viven en la misma ciudad, Boston. Feng Zhang, George Church, Rudy Jennings y Qi Yang fueron los que entre enero y mayo de 2013, con lo cual hace apenas 6 años, fueron los que sacaron estas herramientas, este sistema CRISPR que las bacterias desarrollaron hace miles de millones de años, como nos ha contado Francis, para defenderse de los virus, lo sacaron fuera de contexto y lo convirtieron en una herramienta de edición genética. Fijaros la primera vez que utilizo esta palabra. Fijaros que en el 2012, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna por un lado, pero también Virginijus Ignis, el lituano del cual no nos tenemos que olvidar, las 3 personas, se les ocurrió en 2012 que este sistema tan estupendo de defensa que tienen los procariotas podía utilizarse para editar genes. Esta es la simplicidad y, si me permitís, la belleza del sistema CRISPR, porque no es más que esta mancha amarilla, que es la nucleasa Cas9. Como nucleasa que es una enzima de restricción, corta el ADN, pero lo corta no en cualquier sitio, sino que corta donde le indica esta guía de ARN, esta molécula azul, que apenas necesita 20 ribonucleótidos que se pueden aparear, Watson y Crick, A con T, G con C, con un DNA con nuestro gen favorito. Así lo conocimos en 2012 y en 7 años esto ha evolucionado. Hoy en día, todos quienes usamos estas herramientas, en realidad estamos usando lo que se llaman las ribonucleoproteínas, que es una combinatoria de lo que es la proteína recombinante, que hoy se puede comprar en cualquiera de las empresas, y esta guía está reconvertida en las 2 moléculas de ARN originales, que en realidad son las que usan las bacterias. Una primera molécula que se llama CRISPR-RNA, que es la que tiene los 20 nucleótidos que deciden qué gen es el que voy a cortar, y otra molécula que es el tracer-RNA, que se aparea con la primera y es la que atenaza y la que lleva a la nucleasa al sitio. Por eso esto se llama una tijera programable, porque la misma nucleasa puede cortar en tantos sitios como tantas guías le des. Esto es la plasticidad, la flexibilidad, la multiplicidad del sistema. Le das una guía, corta en un gen. Le das 5 guías, corta en 5 genes. Le das 10.500 guías, corta en 10.500 genes. La misma proteína. Esto para que os hagáis una idea de la potencia de este sistema. Claro, el sistema CRISPR hace algo que ya sabíamos desde hacía muchos años. De hecho, las nucleasas de edición hay como por lo menos de 4 sabores, y estos 4 sabores son las meganucleasas, que casi nadie se acuerda de ellas, en el 95, de Saccharomyces cerevisiae, que tenían flexibilidad y versatilidad nula, ¿no? O sea, o tienes la secuencia o no la tienes. Si la tienes, pues se corta, ¿no? Tienes una nucleasa que corta en una secuencia de ADN larga. Luego, fijaros que en el 2001 y en 2011 pues conocimos las nucleasas asociadas a los factores de dedos de zinc, o las TALEN, que provienen de bacterias que infectan a las plantas. Estos son entidades moleculares creadas en el laboratorio, en la cual básicamente hacemos lo mismo, llevamos una nucleasa a algún gen. ¿Por qué no triunfaron todas estas modalidades? Pues porque eran relativamente complejas, ¿no? Algunas muy complejas y además propietarias, había que pasar por caja y pagar una buena cantidad de dinero para acceder a ellas. Otras aparentemente más versátiles, pero que había que tener la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Porque para generar una TALEN había que comprarse pues un kit de nada menos 100 plásmidos distintos y combinarlos en un orden determinado para construirlas. Pero de repente, gracias al trabajo de Francis y otros muchos investigadores, nos aparecen las CRISPR, que empezamos a utilizar como herramientas de edición en el 2013. Y aquí no hay que hacer nada,
porque aquí aprovechamos el regalo que nos hacen las bacterias, de esos miles de millones de años que han tenido tiempo para pulir esta gema, este diamante. Llega a nosotros una nucleasa que no es artificial, sino que es la propia del sistema, que corta donde le dice esta guía de ARN, con lo cual no hay nada más poderoso en la bioquímica de ácidos nucleicos que estos apareamientos entre ADN y ARN, que además son muy estables y son los que dirigen esta nucleasa a cortar. ¿Por qué un corte en el ADN va a provocar una edición? Esto hay que decirlo, y creo que esto es la base de toda la revolución de edición genética. Porque no hay nada más grave o más agresivo que podemos hacer a una célula, vegetal, animal, cualquiera, que cortar el ADN en las dos cadenas, lo que se llama un corte de doble cadena. Porque si cortamos en dos cadenas, si cortamos en una siempre tenemos la otra, que es la complementaria para restaurar el corte. Pero si cortamos las dos y se rompe la continuidad física del cromosoma, hay un fragmento del cromosoma que se queda sin centrómero. Y todos sabemos, por biología celular, que el fragmento que no tiene centrómero, la próxima vez que se divide la célula, patapum, lo vamos a perder. Y ahí en ese fragmento pueden haber genes esenciales. Con lo cual, tenemos nosotros sistemas que están continuamente revisando el genoma a la búsqueda de estos cortes de doble cadena para, tan pronto lo detectan, vamos a solucionarlo, porque esto es importante, porque nos va la vida en ello. Y tenemos dos sistemas de corrección. Uno es el sistema de la izquierda, que es el de la unión de extremos no homólogos, que es un sistema de emergencia, es un sistema en el cual hay que ir rápido para repararlo, y para reparar, cuando uno no tiene demasiado tiempo, pues se pueden insertar y deleccionar indels, nucleótidos, de tal manera que consigamos poner A's delante de T's y G's delante de C's, suficiente para que tengamos como una cremallera, como un velcro, algo que nos permita restaurar la continuidad del cromosoma. Cuando esto ocurre, fijaros que lo que conseguimos es restaurar. Pero claro, como hemos añadido y quitado letras, ¿qué es lo que pasa? Que muy probablemente el gen deja de funcionar. Ahora quiero que viajéis conmigo en dirección contraria. Fijaros, nunca antes en la historia de la modificación genética fue tan sencillo inactivar un gen de forma específica. Fijaros esto que acabo de decir. Lo único que hemos hecho es dirigir nuestro sistema CRISPR a nuestro gen favorito, y lo que hemos hecho después es coger una silla y sentarnos a esperar que la célula repare este corte, y tras repararlo probablemente el gen va a dejar de funcionar. Nunca antes fue tan sencillo inactivar un gen en cualquier organismo. Pero es que podemos hacer cosas mucho más interesantes, porque le podemos dar de comer al sistema un oligonucleótido que tenga homología de secuencias a ambos lados del corte y le aporte unas secuencias que no estaban originalmente. Esto es la reparación mediada o dirigida por homología, lo cual nos permite insertar secuencias que no estaban, de novo. Esto es editar. Esto sirve para instaurar una mutación y en nuestro sistema celular o animal verificar cuál es la alteración asociada a esa mutación. Eso siempre es fabuloso, pero también podemos hacer lo contrario. Si sabemos la mutación y la secuencia correcta de la cual venía, podemos retornar a la secuencia correcta, lo cual sería pues una modificación innovadora, una nueva forma de terapia génica. Con lo cual, lo que podemos hacer con estos sistemas CRISPR en cualquier gen de cualquier organismo es cortar, insertar, reemplazar, modificar, marcar, modular, etcétera. Vamos a repasar rápidamente estas diferentes actividades, ¿no? Os acabo de decir, la inactivación de un gen, yo nunca pensé que iba a decirlo esto, pero esto es trivial hoy en día. Básicamente utilizamos un sistema CRISPR, lo dirigimos a una zona cualquiera de nuestro gen, el sistema CRISPR va a cortar, el sistema de reparación lo va a intentar reparar, y en la reparación va a cometer errores y se va a cargar el gen, con lo cual vamos a generar un knockout, vamos a generar un mutante de forma inmediata. Si en lugar de usar un sistema usamos dos sistemas CRISPR en secuencias colindantes, son tan eficientes, son tan procesivos estos sistemas, que lo que vamos a fomentar es que el sistema de reparación se equivoque y una los extremos antes y después, con lo cual vamos a generar una delección. Y esta delección está en la base de muchísimas de las enfermedades congénitas que nos afectan a nosotros. Y estas son delecciones limpias, delecciones en las cuales eliminamos exactamente lo que queremos eliminar, con lo cual podemos reproducir en nuestra célula, en nuestro animal, en nuestro ratoncito, en nuestra pez cebra, la levadura, en cualquiera que sea el modelo experimental que usemos, podemos reproducir esa delección. Bueno, quien dice delección podemos incluso hacer inversión.
inversiones, ¿no? Creedme que intentar reproducir una inversión, que también está en el origen de muchísimas enfermedades congénitas, es algo relativamente complicado en células animales, y con las herramientas de recombinación homóloga que teníamos, sí que se podía hacer, pero era algo relativamente complicado. Ahora básicamente tenemos que revisar todas las diferentes soluciones de reparación que ocurren después de un corte, en este caso de 2 cortes. Entre ellas aparecen inversiones, aparecen duplicaciones y cualquiera de las combinaciones. Pero es que también podemos hacer cosas muchísimo más sutiles, tan sutiles como cambiar un solo nucleótido, aquella letra que es la responsable de esa enfermedad genética, de esa enfermedad rara que tiene esa persona. No pensemos que las enfermedades de base genética están causadas porque de repente falta un cacho enorme, un fragmento enorme de un gen. Muchas de ellas están causadas por una sola letra que cambia un codón, que la proteína pasa a tener otra función o pierde esa función. Ahora nosotros podemos promover el corte cercano a esa secuencia, le podemos dar un sistema, un oligonucleótido que tiene la mutación, y promovemos la incorporación de esa mutación en el sitio correcto, con lo cual el gen deja de funcionar exactamente como deja de funcionar en esa persona, o cosas muchísimo más ambiciosas, que es cortar y promover la incorporación de un fragmento grande o quizás de otro gen en un sitio concreto, ¿no? Fijaros que se han presentado los sistemas CRISPR como un sistema que nos permite hacer mutaciones, por ejemplo, en ratón de forma más rápida. Esto es solamente la media verdad. Esto es un artículo que apareció a finales del 16 en Science, en el cual se comparaba cómo hacíamos, pues Pedro Fernández Salguero y yo, y otros muchos que hemos hecho pues mutantes en ratones, pues sabíamos que teníamos que destinar de 12 a 18 meses, esto es un año y medio, para una mutación. ¿Que necesitamos 2 mutaciones? Pues 18 por 2, 36, y sigue. Con lo cual eso era lo que conocíamos, pero como no conocíamos nada más, pues nos parecía estupendo y nos parecía un exquisito. Pero fijaros ahora, nosotros podemos, en 4 o 6 meses, ya nos nacen directamente ahora estas mutaciones, y estas mutaciones a veces son tan procesivas que lo que nos nacen no son heterocigotos, que es lo que nos nacían antes, sino que por genética directamente modificamos los 2 alelos de un gen, con lo cual el animal que nos nace ya es homocigoto, con lo cual nos saltamos una generación de Mendel. Bueno, esto es la teoría del asunto. La letra pequeña del contrato es que todos estos animales, lo vais a ver a continuación, son mosaicos. Todos estos animales coexisten muchísimas reparaciones. La reparación no siempre ocurre como uno planea. Entre lo que ocurre está lo que uno planea, pero ocurren muchas otras cosas. Y hay que segregar y hay que diferenciar. Efectivamente, en 4 o 6 meses uno tiene el mutante, pero tiene que destinar y echar 6, 12 o incluso 18 meses para generar y segregar todos estos alelos hasta conseguir el ratón, que es el que necesitas para hacer el experimento. Con lo cual, cuidado con estos titulares. Sí que vamos más rápido a generar los mutantes, pero es una pesadilla genética y tenemos que destinar tiempo a segregarlos. Pero podemos hacer cosas que no solamente nos permiten ir rápido, sino hacer experimentos que directamente nunca antes habíamos podido hacer con esta especificidad. ¿Qué os parece si eliminamos la capacidad de corte de esta nucleasa Cas9, por ejemplo? La nucleasa Cas9 corta las 2 cadenas del ADN. Si eliminamos su capacidad de corte en las 2 cadenas, nos queda una nucleasa que no corta. ¿Para qué sirve una tijera que no corta? Bueno, una tijera puede no cortar, pero sigue marcando una posición en el genoma porque se lo indica el ARN que actúa como guía. Si ahora esa nucleasa que no corta le añadimos un dominio efector, vamos a trasladar a esa posición del genoma esa actividad. Y eso nos da una potencialidad para interactuar no solamente a nivel genético, sino epigenético, para cambiar pues cómo un gen va a funcionar. Podemos activar un gen de forma específica o, lo contrario, desactivarlo si lo añadimos esto con un sistema represor. Esto no es ciencia ficción, esto se ha hecho, por ejemplo, uniendo un sistema que promueve la transcripción y reactivando genes de las beta-globinas. Las beta-globinas, sabéis que tenemos diferentes unidades en fetales, embrionales, en adultos, pero en adultos ya no nos funcionan las fetales, ¿no? Una terapia
para alguna de estas enfermedades que afectan a las betaglobinas adultas es reactivar, por ejemplo, reactivar la copia de betaglobinas fetales, dirigiendo uno de estos sistemas con un activador precisamente al promotor de esa zona fetal. Podemos incluso eliminar o reprimir uno de los genes que está asociado, por ejemplo, a Parkinson, esta la sinucleína, con lo cual en este caso asociamos una actividad represora que lo que nos va es a disminuir la actividad de este gen, con lo cual puede tener una vía terapéutica. O si me apuráis, el que creo yo que es el ejemplo más paradigmático, utilizo la palabra paradigma, aquí creo que sí, porque fijaros, si a mí me hubieran preguntado cuál es la enfermedad que seguro no se va a poder tratar con terapia génica, yo hubiera respondido sin lugar a dudas, el síndrome de la fragilidad del cromosoma X. No sé si conocéis esta enfermedad, es desgraciadamente habitual, es la causa más habitual de discapacidad intelectual en personas, especialmente en varones, y está causada no por mutaciones en el gen FMR1, sino porque el gen FMR1 se hipermetila, y al hipermetilarse acaba siendo condensada la cromatina y acaba pues siendo imposible su transcripción, ¿no? A Rudy Gienny se le ocurrió utilizar una de estas nucleasas muertas que no cortan, combinada con un dominio hipometilante o desmetilante, que lo que promueve es la desmetilación, con lo cual dirigió este complejo CRISPR con la actividad desmetilante y acabó pues eliminando estos metilos y reactivando el gen, con lo cual fijaros la versatilidad y la cantidad de cosas que uno puede hacer. Evidentemente también podemos aplicarlo en terapia génica. Terapia génica que no es que ahora queramos insertar la mutación, sino que sabemos cuál es la mutación, cortamos cerca de ella con un sistema CRISPR y le damos un sistema de corrección con la secuencia correcta. Y esto es lo que hemos empezado a ver tanto en in vivo como en ex vivo. Claro, en in vivo es un poquito más complicado porque perdemos el control. Damos los sistemas CRISPR en un torrente sanguíneo y ahí no sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso todavía hay que ir con cuidado y lo veréis por qué. En ex vivo tenemos un sistema de control porque sacamos las células, por ejemplo, de la sangre, células troncales de la sangre, editamos en el laboratorio, seleccionamos y aquello que está correcto lo retornamos al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que nos han aportado las nucleasas en cuanto a terapia génica, ¿no? Pues lo que nos han aportado es fiabilidad y precisión. Fijaros, llevamos más de 40 años haciendo esto. Estos son modelos animales transgénicos, en este caso son ratones, pollos, cerdos y primates no humanos, transgénicos con un gen de la proteína verde fluorescente de una medusa que nos sirven para marcar y son muy útiles en medicina regenerativa, y hemos aplicado pues una serie de diferentes métodos en los cuales hemos pues modificado el genoma de diferentes maneras. Pero si me preguntáis ¿cuál ha sido el caballo de batalla en la modificación genética? Y yo empecé en plantas, modificando genéticamente genomas de plantas y luego en mamíferos. ¿Cuál ha sido de verdad la pregunta que nos hemos hecho? Está en esta diapositiva que tiene una pinta de una diapositiva muy añeja. Esta es una diapositiva de las antiguas, cuando hacíamos diapositivas de verdad, que quizá algunos de vosotros no las habéis ni visto. Esta es una diapositiva que yo hice en el año 1989. Y sigue siendo verdad en el 2019. Lo que nos gustaría siempre es que el transgen que tiene la copia funcional corrigiera al menos una de las dos copias que están anómalas de un determinado gen. Esto es lo que nos encantaría, corregir exactamente por homología lo que está mal y dejar intacto el resto del genoma. Esto es el reemplazo génico, pero lo que tenemos que vivir, y la mayor parte de terapias génicas, cuidado, las terapias génicas que se siguen aplicando hoy en día, mayo de 2019 en nuestros hospitales, son terapias al azar, son terapias en las cuales se integra el lentivirus, se integra el vector en algún sitio del genoma. Claro, esto hay que pagar un peaje. No todos los sitios del genoma son igualmente compatibles para la expresión y además nos podemos cargar un gen que estaba ahí tranquilamente y que nos insertamos y lo rompemos, con lo cual hemos hecho un pan con unas tortas. Con lo cual, fijaros que esto ha sido un caballo de batalla. ¿Qué es lo que nos aportan las nucleasas? Fijaros. En células animales, la recombinación homóloga de una secuencia con su correspondiente en el genoma, pues oscila la frecuencia de que este evento ocurra entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6. Esto es una de 1.000.000 de veces. Esto es paupérrimo, no vamos en ningún lado con esto. Por eso ha sido tan difícil esta modificación dirigida. Pero ahora,
fijaros, el truco que nos dijo Oliver Smithies, genetista, que junto a Evans y a Capecchi le dieron el Nobel en el 2007 por haber desarrollado el sistema de mutaciones en las células troncales embrionales de ratón. Smithies, que era el más inteligente de los tres, el genetista, fue el que se le ocurrió, ¿y qué tal si abrimos el DNA? Y al abrir el DNA lo que hacemos es, fijaros lo que pasa con la probabilidad de que esto ocurra, se nos dispara a 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 es 1 de cada 10 veces, es un 10%, con lo cual, si os preguntan, ¿por qué están tan revolucionados los biólogos y los biomédicos con esto de las CRISPR? Porque hemos aumentado esto, lo que queríamos hacer, de 1000 a 100.000 veces. ¿Dónde lo aplicamos? Bueno, en diferentes campos, ¿no? Nosotros trabajamos en enfermedades raras, enfermedades que afectan a poca gente, pero que conjuntamente afectan a millones de personas. Yo trabajo en esta condición genética desde hace más de 25 años, albinismo, en lo cual lo que se ve no es lo importante, ¿no? Lo que se ve es una persona que carece de pigmento, esto no es lo que le preocupa. Evidentemente que se tiene que proteger del sol, que si no se quema, claro que sí, pero lo que tiene esta persona es una déficit visual, una deficiencia visual muy importante. Son lo que se llaman ciegos legales, porque tienen una agudeza visual por debajo de un 5 o un 10%, ¿no? Tiene una serie de problemas anatómicos, tiene un problema de conexiones, problemas graves, que es lo que hemos intentado estudiar. Y además genéticamente es compleja, hay nada menos que 20 genes cuyas mutaciones causan otros tantos tipos de albinismo, y cada uno de estos diferentes tipos está asociado a diferentes presentaciones, con diferente grado de pigmentación, pero todos ellos son personas con alteración visual, ¿no? Lo que hemos hecho desde el CIBER de enfermedades raras ha sido contribuir en lo posible, nosotros en esta condición, otros colegas desde otras condiciones genéticas, hemos intentado diagnosticar. Para curar hay que saber qué es lo que hay que curar. Diagnóstico y terapia es un binomio que acompaña la investigación en enfermedades raras. ¿Cuál es el gen afectado? ¿Cuál es la mutación? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo, ¿no? Muchas veces tenemos personas que clínicamente se nos presentan con problemas con el albinismo, pero no sabemos cuál es la mutación, ¿no? Cuando hemos intentado diagnosticar, en un 30% de ellos, pues fallamos y no lo logramos, ¿no? Y no lo logramos quizá porque no estamos mirando en el gen correcto, o quizá porque no estamos mirando la zona correcta. Acordaros que en el genoma tenemos la gran mayoría de nuestro genoma no codificante, 98%, que está ocupado por elementos repetitivos móviles y también por los elementos reguladores, ¿no? La hipótesis es, ¿qué pasa? Si eliminamos y mutagenizamos uno de estos elementos reguladores, podría tener consecuencias tan graves como eliminar el propio gen. Y esto es lo que hemos intentado durante muchos años hacerlo con ratones. Durante muchísimos años hemos intentado estos elementos reguladores de alguno de estos genes, pues estudiarlos, pero no podíamos hacerlo, y este es un experimento que durante 20 años que se dice pronto, desde el año 1995 al 2015, lo intentamos y fallamos. En 20 años, creedme, caben muchas tesis, caben muchos proyectos de plan nacional y caben muchos postdocs. Ahí estuvimos picando piedra de todas las maneras y fallábamos. Fallábamos porque estos elementos reguladores están rodeados de retrotransposones de la familia Line, de los cuales hay 100.000 copias por cada genoma. Con lo cual, si intentamos usar estas secuencias para dirigir nuestra modificación, acabamos en sepa Dios, acabamos en donde sea, no exactamente donde queríamos. Con lo cual, era imposible el llegar. Pero claro, de repente descubrimos a las CRISPR, ¿no? De repente se nos aparece la Virgen de Lourdes, porque de repente, fijaros, ahora nosotros necesitamos solamente apenas 20 nucleótidos a izquierda y derecha de nuestro elemento regulador favorito, y bioinformáticamente no tenemos que hacerlo a ojo desnudo. Con los ordenadores podemos incluso buscar esa secuencia única de 20, que incluso en la zona más repetitiva la podemos encontrar. Si encontramos una única a la izquierda y única a la derecha, podemos promover su cambio. Dicho y hecho, lo hicimos en ratones y nos nació este ratón, que no hay que ser muy experto para saber que ha bajado la expresión de pigmentación. El de abajo es un ratón pigmentado normal, el de arriba es un ratón al cual con 2 elementos CRISPR le hemos eliminado un elemento regulador, un solo elemento regulador, y fijaros que se nos cae no solamente en un ratón, sino en un montón de ellos, con lo cual podemos hacer por vez primera en mamíferos análisis genético que esto nunca lo habíamos podido hacer. Esto nosotros en el mejor de los casos sabíamos hacer un mutante o ninguno, 0 o 1. Ahora tenemos un montón de mutantes que tienen una variabilidad de las zonas que se seleccionan, los podemos poner todos así alineados, y dado que tienen un fenotipo muy robusto podemos preguntar qué es lo que tienen en común estas selecciones, y esto nos va a dirigir exactamente a la zona del genoma en concreto.
También podemos hacer cosas que directamente antes no podíamos hacer, que es lo que hemos venido a llamar nosotros los ratones avatar. Avatar, como la película de James Cameron, esta película de ciencia ficción que probablemente muchos habéis visto, en los cuales estos seres azules están conectados de alguna manera con cada una de las personas, ¿no? Yo utilizo esta metáfora para ahora utilizar el sistema CRISPR para generar un ratón mutante, no cualquiera, sino un ratón mutante que lleve la mutación que acabo de diagnosticar en una persona con nombre y apellidos, con lo cual ese ratón pasa a ser el avatar de esa persona. Recordad que durante 30 años lo que hemos hecho con estas técnicas de recombinación homóloga en células troncales, cuidado que estas técnicas merecieron un premio Nobel, como os he dicho en el 2007, tampoco las desdeñemos, pero lo que sabíamos hacer era básicamente eliminar grandes fragmentos de un gen, por ejemplo el exón 1. Si eliminamos el exón 1, pues vaya noticia, el gen deja de funcionar, claro que sí. Esto es estupendo y nos ha permitido avanzar. Solo hay un pequeño problema. El pequeño problema es que no hay personas sobre la faz de la Tierra a las cuales les falte el exón 1. No las hay. Las mutaciones que tenemos nosotros son muchísimo más sutiles. Son mutaciones en las cuales un solo nucleótido acaba determinando que el gen deja de funcionar. Y estos avatares nosotros los hemos empezado a hacer, y otros investigadores en otras enfermedades, nosotros de diferentes tipos de albinismo. Y os voy a explicar un ejemplo para que veáis que esto no es ciencia ficción. Esto es la realidad. Esta es Patty. Patty es una persona con albinismo, que tiene un tipo de albinismo K4, a la cual le falta solamente una sola letra, una citosina que está en esta posición. Evidentemente, acordaros de los tripletes, si quitamos una letra, a partir de esa posición cambia la pauta transcripcional y la proteína deja de ser funcional. Y esta es la causa y no otra del albinismo que tiene Patty, con lo cual decidimos generar el correspondiente avatar de Patty, generamos los ratones que, como veis, nacen mosaicos, y cuando los secuenciamos y los analizamos, aquí tenéis cada una de estas líneas es un ratón distinto. El ratón que está subrayado es el que, si seguís las flechas azules, coincide en un sitio donde habría una C, donde no la hay. Le falta exactamente la misma C que le falta a Patty. Este es el ratón avatar de Patty. Con lo cual, hay dos mensajes que quiero dar con esta diapositiva. Primero, es posible hacer este experimento que antes no lo podíamos hacer, pero tengo 23 ratones. Uno de ellos es el que ha salido como yo quería. Fijaros que hay 22 que no me han salido como yo quería. Para mí esto es gloria bendita, porque yo venía un 0%, yo esto no lo sabía hacer. Me da igual que sea un 1, un 2, un 3, esto básicamente selecciono el ratón que yo quiero y descarto los demás. ¿Cómo lo hago esto con pacientes? ¿Cómo traslado esta eficiencia a los pacientes que están en el hospital? Esto no es éticamente aceptable. Fijaros que toda la precisión, toda esta fantástica herramienta de corte que nos ha presentado Francis, de CRISPR-Cas, hace su trabajo, pero el que no hace su trabajo adecuadamente, al menos no como quisiéramos nosotros, son los sistemas de reparación, que a veces pues se comen letras, a veces insertan otras, a veces hacen cualquiera de las cosas, y efectivamente entre lo que ocurre nosotros podemos seleccionar aquello que nos interesa. Esto a nivel académico es una revolución. En plantas, en levaduras, en pez cebra, en ratón, podemos hacer ahora básicamente cosas maravillosas que no podíamos soñar. Estamos un poco lejos todavía de trasladar esto efectivamente en terapia, sobre todo en terapia in vivo, en la cual perdemos el control. En terapia ex vivo, como veréis a continuación, en terapia ex vivo esto se puede hacer. Estos avatares nos sirven para validar tratamientos, nos sirven para, antes de administrar a un paciente una molécula o una droga, un medicamento que puede reposicionarse, que se diseñó para una enfermedad y puede tratar a otra, antes de correr el riesgo, podemos tratar el correspondiente avatar de esa persona y verificar cuál es la seguridad y cuál es la eficacia, ¿no? No todo es bonito en el mundo de las CRISPR a nivel de las aplicaciones, también hay limitaciones y hay que conocerlas, ¿no? ¿Cuáles son esas limitaciones? Las limitaciones son fundamentalmente de dos tipos, ¿no? Las primeras están relacionadas con las CRISPR y las segundas no. Las que están relacionadas con las CRISPR es que a veces esta nucleasa, junto con la guía, es capaz de reconocer secuencias parecidas en otros sitios del genoma. Y esto nos lleva a generar mutaciones no deseadas en sitios distintos del genoma. Esto tan largo, los ingleses lo reducen en off-target, que es uno de los problemas, pero no es precisamente el más importante. El más importante es lo que ocurre después de las CRISPR, que no tiene nada que ver con las CRISPR, que es la reparación. Nos encantaría que todo ocurriera dirigido por el ADN que le damos de comer a las células, pero esto solo ocurre fundamentalmente cuando la célula se está dividiendo. ¿Qué pasa en la célula que no se divide? Que el único pathway que tiene activo es el pathway en el cual
generamos este mosaicismo, ¿no? Nosotros podemos regular estas mutaciones no deseadas con bioinformática. Este es nuestro sistema de diseño de guías, que lo podéis encontrar. Le pusimos el nombre Breaking Cast, nos encanta esta serie de televisión Breaking Bad, de ahí de Breaking Bad pusimos Breaking Cast. No se os va a olvidar nunca más ya. Con lo cual buscáis ahí en Google, lo vais a encontrar. Y cuando miramos en los ratones, pues nosotros no vemos modificaciones en otras zonas del genoma, ni cuando se hace secuenciación masiva, ¿no? El problema de verdad son las variaciones que ocurren en nuestro sitio. Ahí nosotros trabajamos con genes de la pigmentación y ahí vemos estos ratones mosaico en los cuales, fijaros, nosotros hemos inyectado un embrión de una célula. Este es un embrión de 8 células, cada célula tiene 2 alelos, con lo cual nosotros lo que podemos optar es que este embrión va a generar 16 posibles alelos y el ratoncito que nos van a hacer de este embrión va a tener esa variabilidad genética, va a ser un mosaico. Uno me puede preguntar, es que yo no trabajo con pigmentación, ¿cómo veo esta variabilidad? Bueno, pues arremángate y a secuenciar, y cuando secuencies un experimento de CRISPR, lo que vas a ver es esto. Claro, hay mucha gente que se acerca a nosotros y dice, vamos a hacer un experimento CRISPR, quiero hacer un ratón de mi gen favorito. Vale, al cabo de unos meses vuelve y dice, aquí tienes 30 ratones. Dice, no, yo quiero uno. Dice, no, pero tienes 30, ahora tienes que buscar y segregar realmente el que a ti te interesa. Con lo cual, fijaros, lo que hacemos hoy en día en el laboratorio es, los ratones que nos nacen, todos son mosaicos, llevan muchísimas mutaciones, hay que identificar el que lleva la mutación que nos interesa a nosotros, ese ratón es el que ponemos a cruzar y en la siguiente generación, si tenemos suerte y pasa por línea germinal, pues lo podemos encontrar y ese es el que luego vamos a ampliar y vamos a poder utilizar para los experimentos. Hay que ser consciente de que no controlamos todo y que este verano pasado supimos por 2 laboratorios que tras uno de estos cortes el sistema de reparación a veces puede promover el que se coman miles de nucleótidos a izquierda y derecha, y esto quiere decir que nos podemos llevar por delante genes que están a izquierda y derecha de nuestro gen favorito. Esto está ocurriendo en realidad, con lo cual esto no nos gusta, esto no queremos que ocurra, pero esto está ocurriendo, ¿no? Claro, con todo esto, ahora que lo sabéis, ahora que sabéis la incertidumbre asociada con el sistema CRISPR-Cas, pues resulta todavía más irresponsable acordarse de lo que hizo este chino. Este investigador chino a finales de noviembre, He Jiankui, que trasladó todas estas incertidumbres, estos riesgos a embriones humanos, los editó, cosa que podemos hacer en España. Nuestra ley humana de reproducción asistida nos permite editar nosotros embriones humanos, siempre y cuando no los implantemos, pero es que él los implantó en una mujer, procedió a la gestación acabó en término y la mujer, en este caso que sepamos, parió unas gemelas, que ahora quiero que veáis este ratoncito que está manchado, este ratoncito mosaico, y quiero que trasladéis esa imagen a estas niñas. Estas niñas son mosaicos, estas niñas tienen en sus células de su cuerpo toda la variabilidad genética que os podéis imaginar, con lo cual la terapia embrional, además de ser ilegal, es imprudente y además es innecesaria. Tenemos sistemas de diagnóstico genético preimplantacional en las clínicas de infertilidad que nos evitan tener que utilizarlo. Lo que es importante y lo que tenemos que hacer es terapia génica somática. Hay millones de personas afectadas de enfermedades congénitas, muchas de ellas sin cura, que pueden tener una expectativa terapéutica, ¿no? Esto lo aprendimos tanto en vivo como ex vivo, justamente hace unos 3 años, en enero de 2016, estos 3 grupos nos dijeron en un modelo de ratón de distrofia muscular de Duchenne que era posible eliminar el exón patológico y al eliminar el exón patológico restaurar la producción de distrofina, no en todas, pero sí en algunas de las fibras musculares, 5, 10, 15% de las fibras, ¿no? Esto tiene una posibilidad terapéutica que este verano pasado se ha validado en perros Beagle. Y uno diría, esto pues pinta bien, porque podemos utilizarlo terapéuticamente. Bueno, hay que leer de nuevo la letra pequeña del artículo, y veréis que la eficiencia de corrección en perros oscila entre 3 y el 92%. Esto quiere decir que no controlamos nada, porque va del 0 al 100%, con lo cual, claro, si estás en el perro del 93, champán y pastas, pero si estás en el perro del 3%, igual no es tan interesante, ¿no? Esto se ha repetido en multitud de diferentes modelos preclínicos, no en humanos, que sepamos, solamente se ha administrado en humanos in vivo a estos pacientes en Oakland, en California, en noviembre de 2017. Esto es una enfermedad rara, el síndrome de Hunter. No se usaron CRISPR, sino nucleasas de dedos de zinc, pero para el caso es lo mismo. Al cabo de un año no parece
parece que tengamos efectos terapéuticos. Cuidado, esto es complicado, ¿no? Porque éticamente no podemos administrar a estas enfermedades graves un tratamiento experimental sin dárselo por encima de una cobertura básica del tratamiento por elección. Con lo cual, el demostrar que esa terapia nueva es capaz de superar lo que ya sabíamos puede ser complicado, ¿no? Lo que hemos conocido, por ejemplo, a finales del año pasado es el intento de restaurar la ceguera de personas que desarrollan pues esta amaurosis congénita del Leber tipo 10, que tiene mutaciones en este gen. El ojo es un órgano privilegiado, aislado del resto del cuerpo. Podemos hacer inyecciones intraoculares supraretinales y destinar ahí las partículas, las ribonucleoproteínas de CRISPR y promover, en este caso, la eliminación de una señal críptica que es la que está asociada a este gen y que es la que condiciona. Podemos hacer incluso ex vivo, podemos eliminar el gen PD1, ¿no? El gen PD1 que empezó en 2016 en China y este año en Estados Unidos. El gen PD1 es uno de los reguladores del sistema inmune, premio Nobel el año pasado en medicina. Con el PD1 lo que conseguimos es que las células T pues, sean más eficaces matando a las células tumorales. O la ultimísima de las propuestas, que ha sido restaurar la expresión de beta-globinas para beta-talasemias y para anemias falciformes, reprimiendo al represor. Pensando un segundo, si reprimimos al represor, potenciamos lo que está reprimido. Exactamente es lo que se consigue. El BCL11A es lo que mantiene a la versión fetal de beta-globinas inactiva en adultos. Si eliminamos el represor, la versión fetal se puede reactivar y puede suplir a la mutante en adulto. ¿Cómo se ha hecho todo esto? Todo esto se ha hecho utilizando vectores virales, mayoritariamente del tipo adenoasociado. Claro, estos adenoasociados hay de muchos tipos que infectan preferentemente no específicamente, a diferentes tipos celulares. Tienen un problema, es que no les cabe demasiado cosas, les cabe como menos de 5 kilobases, con lo cual hubo que inventar nucleasas porque no nos cabía la de Piógenes. Streptococcus pyogenes es la primera nucleasa que se estableció, 1400 aminoácidos, es demasiado grande y hubo que inventar otra de Staphylococcus aureus de 1000 aminoácidos que ya nos caben, ¿no? ¿Y por qué ahora, al final de la charla, os hablo de las bacterias, ¿no? Porque algo muy importante, que yo creo que es una cura de humildad, que nos vuelve a poner y nos retrotrae en algo que se está discutiendo estos días y que veréis algunos artículos, que se ha venido a llamar la slow science. Vamos tan rápidos en el progreso científico que nos olvidamos de pensar, que nos olvidamos de reflexionar. Apenas hace 6 años que hemos empezado a usar esas herramientas y ya teníamos pacientes en la cama del laboratorio esperando que les pinchara a alguien con estas herramientas, ¿no? Matt Porteous fue una de las personas que se le ocurrió pensar y se le ocurrió, no va a ser que las personas que vamos a tratar con estas nucleasas tienen inmunidad contra estas nucleasas porque estamos usándolas de Piógenes y de Aureus. Piógenes es el que causa otitis y laringitis. Que levante la mano quien no haya tenido una otitis, una laringitis en su vida. Todos, tú no has tenido ninguna otitis ni laringitis, esto, la única de la sala. Pero en general todos hemos tenido, ¿no? ¿A quién no se le ha infectado un punto cuando vamos a un hospital y nos tienen que poner unos puntos, o en el dentista nos quitan una pieza dental y se nos infecta la encía? ¿Quién es el causante de esa infección que se llama nosocomial aureus, Staphylococcus aureus? Con lo cual, Matt Porteous hace un año, en enero de 2018, depositó en bioRxiv. bioRxiv es una bendición y este es un ejemplo de por qué es una bendición. Le ha costado un año que le aceptaran este artículo, pero durante este año, gracias a que lo depositó en bioRxiv, hemos sabido que no debíamos utilizar Piógenes ni Aureus. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos anticuerpos y tenemos linfocitos. Con lo cual uno dice, menudo jarro de agua fría. Esto es parte del problema que le costó publicarlo, porque hay muchos intereses empresariales en las terapias asociadas a CRISPR, ¿no? Lo que nos dice Matt es que cuidado, porque nos hubiera encantado que pudiéramos utilizar estas nucleasas de de bacterias y no lo vamos a poder utilizar. Claro, él determinó el problema y propuso una solución. Podemos combinar eso con drogas inmunosupresoras, drogas que se administran, por ejemplo, a pacientes organotransplantados para bajar el sistema inmune. Esta es una solución. Acabamos de conocer hace un par de semanas una publicación que lo que hace es podar de alguna manera a la Cas9 y eliminar los dominios que son más inmunogénicos, que es otra solución. Pero yo tengo una solución más interesante, ¿no? Yo cojo el teléfono y llamo a Alicante y llamo a Francis, porque será por bacterias, será por arqueas.
Tenemos un montón de ellas con las cuales los humanos hemos tenido poca o ninguna relación, como por ejemplo la CPC1, que ahora sabemos que se llama la Cas12a, pero sabéis que un 50% por lo menos de las bacterias y un 80% de las arqueas tienen sistemas CRISPR. Claro que nos hubiera encantado utilizar los que ya conocemos, pero cura de humildad. Slow science, vamos a pensar, tenemos que volver al laboratorio, investigación básica, a remangarse tocan y a descubrir otras nucleasas. Tenéis un campo ante vosotros, sobre todo los que os dediquéis a biología, biotecnología, para descubrir, y no os tenéis que ir al otro lado del mundo, hay que salir aquí al jardín de aquí fuera, y en las bacterias que crecen en el jardín podéis encontrar unos sistemas CRISPR que todavía están por descubrir, que incluso sean mejores que los de Piogenes o los mejores que de Aureus, ¿no? Podemos hacer cosas maravillosas con variantes CRISPR, tales como las que propuso David Liu. David Liu, que es un biólogo sintético de El Brot, él combinó una nucleasa que no corta con estas actividades químicas de aminasas que son capaces de cambiar una C por una T, una A por una G, ¿no? Son los editores de bases, ¿no? Que tienen muchísima potencialidad, pero que también tienen letra pequeña, ¿no? A principio de año conocíamos que tanto en arroz como en ratones, pues teníamos posibilidad de generar muchas mutaciones inesperadas, ¿no? Esto quiere decir que el sistema CRISPR ha venido aquí para quedarse, ¿no? Yo solamente os he dado unas pinceladas de las aplicaciones en biomedicina, pero tenemos aplicaciones en mosquitos, aplicaciones en cerdos, en plantas, en hongos, en bacterias, como nos ha contado Francis. Las CRISPR han venido para quedarse, como la PCR, ¿no? Suelo decir que solamente va a haber 2 laboratorios a partir de ahora, ¿no? Los que trabajan en CRISPR, los que usan CRISPR y los que van a usar CRISPR. Ya está, porque es una herramienta que ha venido para quedarse y la imaginación de todos nosotros va a determinar la aplicación. Bueno, yo soy afortunado de contaros estas historias, pero detrás tengo un grupo que son los responsables de los experimentos, a los cuales quiero pues agradecer, y las diferentes instituciones que nos dan dinero para ello. Y si estáis interesados, intento, cada vez lo consigo menos, estar al día con la literatura, y mantenemos esta página web con vídeos, con presentaciones, con artículos de la historia original de los CRISPR. Ponéis en Google CNV y CRISPR y vais. Y si os queda quizá un poquito de interés para leer al respecto, pues como decía Lucía al principio, pues en el último año y medio pues me he dedicado a escribir este libro que os invito a leer y que espero que os cuente. Este libro ha sido prologado por Francis y creo que es una manera de entrar en el campo de las CRISPR dando crédito a todos estos investigadores que durante más de 20 años estuvieron trabajando. Enhorabuena a la Facultad de Ciencias, felicidades por los 50 años y muchas gracias.